correspondiéndonos a nosotros también el heredar ese afán por defender la palabra del Señor. Cuando digo nosotros, no estoy hablando de mi caso como hijo, sino que estoy hablando de todos ustedes también, que hemos sido por años instruidos por Él y incentivados a ser fieles a la palabra del Señor. Lo segundo es una invitación. La pandemia nos dejó una herencia en la formación que estamos brindando a muchos hermanos. Los primeros años de pandemia no pudimos hacer actividades presenciales, por lo tanto nos arreglamos de una manera u otra para poder hacer nuestras clases para profesores de escuela dominical y las clases del seminario en forma telemática. Y fuimos muy bendecidos porque el seminario logramos tener numerosos alumnos de acá de Colombia, de Perú, algunos de Bolivia y también de Uruguay. Y en Chile, que ustedes saben es muy extenso, también de lugares muy apartados de Chile. Se acabó la pandemia y quedamos con el problema que teníamos alumnos en muchas partes, que era imposible pretender que el seminario volviera a ser 100% presencial. Entonces, la sede del seminario de Santiago hemos decidido mantener esta posibilidad y, hermanos, están todos invitados a los que tengan interés a participar del seminario en la formación para ser licenciado en teología. Lo único que pedimos es que sean constantes y que el pastor de su iglesia nos envíe una nota de recomendación de las labores que ustedes hacen en su iglesia, y para nosotros será un agrado y un gozo poder tenerlos presentes en nuestro seminario. A partir de marzo en adelante comienzan las actividades. Así que, dicho eso, vamos a dirigirnos al Señor para comenzar con nuestra meditación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos tienes presentes, Señor, en esta justa de fe. Te damos gracias porque nos has traído hasta acá para congregarnos, para alabar y glorificar tu nombre, para ser instruidos en tu palabra. Señor, te rogamos que al comenzar esta meditación nos ponemos bajo tu cuidado y dirección. Señor, que lo que vamos a considerar sea de provecho para cada uno de nosotros, que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. El título de esta meditación es algo extenso. Sé vigilante y afirma la Biblia como el único fundamento de verdad para la reflexión teológica. Y tal vez muchos de ustedes podrán pensar, reflexión teológica, eso está para los pastores, para los líderes. Pero yo soy un hermano común en la iglesia, que llego a la iglesia para ser instruido. Quiero decirles que teología, que significa el conocimiento de Dios, podemos destacar la teología sistemática, la teología bíblica, que son materias que normalmente se estudian en el seminario, pero yo quisiera destacar sobre ellas la teología práctica. ¿Y a qué llamo teología práctica? A ese conocimiento de Dios que logra cada hijo de Dios al escudriñar las Escrituras. Porque aquí está todo lo que Dios quiso transmitirnos acerca de Él. Por lo tanto, cada vez que cualquier hijo de Dios abre su Biblia para estudiarla,
está entrando a una excelente aula de teología. Y en ese sentido quiero que enfoquemos la presentación de este culto hacia la teología práctica. Y nuestro texto va a estar en 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5. Ya le dimos lectura, no vamos a volver a leerlos ahora, sino que vamos a hacer referencia a él en unos momentos. ¿Por qué dedicar tiempo para considerar nuestro tema en este día? 2 puntos quisiera hacer presentes. En primer lugar, una relación histórica. Desde que el apóstol Juan concluyó el libro de Apocalipsis, por allá por el año 95 después de Cristo, hasta inicios del siglo XIX, es decir, durante unos 1700 años, los cristianos no objetaron la autoridad de la Biblia. La máxima del pueblo de Dios, como lo es hoy en las denominaciones que son miembros de la DIC, que participan en el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, ha sido: la Biblia es la única regla de fe y conducta. Pero la historia no ha estado exenta de momentos críticos. Han existido conflictos que, sumados a los ataques de Satanás para rebajar la autoridad de las Sagradas Escrituras, han afectado en algunos momentos la historia de la Iglesia. Y para ilustrar, solamente voy a mencionar 2 de esos momentos. El primero de ellos, muy cercano a los orígenes de la Iglesia, los ataques herejes y apóstatas, como los sostenidos por uno de los padres de la Iglesia llamado Orígenes de Alejandría. Orígenes, negando entre otras doctrinas fundamentales la de la Santísima Trinidad, dio pie a la familia de los manuscritos alejandrinos, tales como el manuscrito vaticano y el sinaítico, entre otros. Todos ellos manuscritos corruptos. Y la consecuencia de eso la vemos a partir del siglo XIX, muchos años después, con la aparición del texto crítico del Nuevo Testamento. Otro momento crítico en la historia de la Iglesia, sin duda, es la situación que vivía el pueblo de Dios, que dio origen a la reforma religiosa del siglo XVI, donde la Iglesia Católica Romana había elevado hasta poner sobre la Biblia la tradición, el dogma y la palabra del Papa, que en ese tiempo, no es que haya cambiado mucho la situación, pero en ese tiempo quiero decirle que el Papa era un personaje bastante siniestro y de moral muy discutible. Bueno, la aparente condición de estabilidad de estos 1700 años de historia se rompió con la aparición de eruditos principalmente alemanes que en la última década del siglo XVIII e iniciando el siglo XIX comenzaron a deslumbrarse con la filosofía de la época, fuertemente influenciados por Immanuel Kant, que pretendió responder exclusivamente desde el razonamiento humano 3 interrogantes. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? Kant fundamentalmente sostuvo que nuestro conocimiento tiene su inicio en la experiencia combinada con el uso de la razón. No está de más, hermanos, recordar que este hombre, Immanuel Kant, fue un reconocido ateo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es necesario entonces vincularlo
con la afirmación divinamente inspirada que encontramos en los Salmos 14.1 y 53.1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Podemos afirmar con toda seguridad que la inteligencia aplicada fuera de los ámbitos de Dios y su existencia puede parecer muy impactante, puede parecer muy respetable. Sin embargo, son parte de ese camino aparentemente derecho que se nos menciona en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Todo lo que acepta tiene finalmente un final trágico, condenación eterna. Pero estas ideas que comenzaron a deslumbrar a los eruditos en la época del filósofo Kant, también deslumbraron a un pastor filósofo. He practicado varias veces cómo se dice, cómo se llama, pero no es fácil. Friedrich Schleiermacher. Este hombre nació en 1768, murió en 1834, nació en Prusia. Fue educado en las escuelas protestantes, moravas y luteranas. Admiraba profundamente la aplicación de los hermanos moravos por el estudio de las Sagradas Escrituras, por el estudio del hebreo, del arameo y del griego. Pero ya él había tomado una decisión que estaba en ese momento aún en ciernes. Y eso lo separó de los hermanos moravos por la reticencia que estos hermanos mostraron a entrar en diálogo con la filosofía de su época. Deslumbrado por la aparente erudición de los filósofos de sus días, Schleiermacher presentó la experiencia religiosa como fundamento de la reflexión teológica. Y de ahí viene el motivo de por qué nos ocupa este tema en esta ocasión. Porque dejó de lado la Biblia como la verdad absoluta. Es imposible llegar a conocer a Dios si no tienes la Biblia en tus manos. Está la revelación general. David, podríamos decir que magistralmente la enuncia en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión denuncia la obra de sus manos. Pero nadie puede llegar a conocer a Dios simplemente observando la creación. ¿Por qué? Pablo dice, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es suficiente esa revelación general. Dios nos proveyó entonces la revelación especial, precisa, sin nada que pueda distraer la atención. Nos referiremos algo más a ella pronto. Bueno, pero este hombre se deslumbró con los movimientos filosóficos de sus días y tuvo el desparpajo de dejar a un lado la Biblia y comenzar a intentar la reflexión teológica desde el punto de vista de la experiencia. El punto es que fue un verdadero semillero de cizaña
Esta cizaña se ha extendido y ha resultado muy fecunda en las mentes de los teólogos liberales que abrazaron el modernismo a mediados del siglo XIX y, en consecuencia, ha generado nuevos movimientos religiosos, nuevas iglesias, nuevos lazos en común de unión con diferentes religiones, incluso no cristianas, basadas simplemente en la experiencia religiosa. Pero hermanos, los cristianos fieles nos mantenemos firmes en defender la Biblia, la palabra de Dios, como el único fundamento de la verdad. No hay nada fuera de la Biblia donde encontremos efectivamente la verdad. Ahí tenemos esta breve relación histórica. Ahora quisiera referirme al contexto directo de las palabras de Pablo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Porque para comprender en toda su magnitud las palabras del apóstol en el párrafo que vamos a estar considerando ya pronto, tenemos que avanzar a los versículos siguientes. Para no extenderme, solamente un versículo, el 6. Pablo le ha escrito a Timoteo y ahora en el versículo 6 nos da las razones por las cuales le ha escrito los primeros 5 versículos del capítulo 4. Bueno, les recuerdo que Pablo no escribió en capítulos y versículos, eso viene muy posterior, pero para poder ubicarnos nosotros vamos a referirnos así. Pero fíjense, el versículo 6 es impactante. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Esa es la razón, el fundamento por qué Pablo se ha tomado el tiempo de escribir a Timoteo los primeros 5 versículos del capítulo 4. El tiempo del ministerio del apóstol Pablo se acercaba a su fin. Él está consciente de esta realidad y eso lo impulsa a entregarle a Timoteo, a su hijo en la fe, el mensaje que nos va a ocupar en los próximos minutos. Y llegamos entonces así a nuestro desarrollo. Punto 1. El solemne encargo para Timoteo. Versículo 1. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol se dirige a Timoteo con autoridad y firmeza. Este requiero, podríamos también decir, te encarezco, te encarezco. Pablo ha instruido a Timoteo para el ministerio pastoral. Hasta ese momento, cuando él está escribiendo esta carta, Timoteo ha estado bajo la protección y supervisión constante del apóstol. Pero ese tiempo de acompañamiento está llegando a su fin. Muy pronto, Timoteo deberá hacer frente al ministerio sin tener al apóstol a su lado. Y la preocupación de Pablo era entregarle la palabra de ánimo, la palabra de aliento que lo fortalezcan para enfrentar los tiempos difíciles que se vendrán después de su partida. La solemnidad del llamado que está pronto a hacerle el apóstol a Timoteo queda establecida por la altísima dignidad de quienes tiene por testigos del encargo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos. El compromiso al que Pablo hará referencia tiene por testigos a las cortes celestiales. En Timoteo deberíamos vernos todos los creyentes reflejados. Esta expresión con la que Pablo da peso a sus palabras nos muestran cuán necesaria es tanto la comunión permanente
y profunda de todo creyente con su Padre Celestial, como tener conciencia de que nunca estamos solos. La compañía divina siempre está velando por cada uno de sus hijos. Es hermoso meditar en la grandeza de Dios. Pensaba el otro día que en una noche estrellada, en el campo, donde no están las luces de la ciudad, uno puede perder la vista en la inmensidad. Y no hay espacio alguno de eso donde no esté la presencia de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Al considerar quiénes son los testigos que están observando nuestro desempeño en la expansión del Evangelio, que por lo demás son los que nos van a llamar a dar cuenta de cómo fue nuestro cometido en la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes son esos testigos? El mismísimo Dios y su Hijo, observando nuestro desempeño. Bueno, concluimos, hermanos, al observar eso, que mantener los principios bíblicos doctrinales que dieron origen al movimiento fundamentalista es asegurar la aprobación de las cortes celestiales. Es asegurar la aprobación de ellos del trabajo de predicación del Evangelio al que hemos sido llamados por nuestro Señor. No puedes predicar el Evangelio en forma tibia cuando sabes quién está observando tu desempeño. El mismísimo Dios. El encargo específico que hace el apóstol a Timoteo: que prediques la palabra. Leemos en el versículo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada palabra usada por el apóstol le da más peso al encargo, y no es de sorprender, porque si bien Pablo es el que está con la pluma en su mano escribiendo, el Espíritu Santo está inspirando las palabras del apóstol. Y es por eso que cada expresión que Pablo usa le va dando más peso al encargo. El apóstol usa una expresión que debe ser asumida por todo predicador del Evangelio. Todo predicador del Evangelio. No estoy diciendo por los pastores, por los oficiales de la iglesia, sino que todo aquel que está dispuesto a cumplir la gran comisión. Todo predicador del Evangelio. Pablo usa el verbo original queruso, que hace referencia a proclamar como un heraldo. Proclamar como un heraldo, es decir, nuestra interpretación personal del mensaje no tiene importancia. Solo producirá un mensaje vacío, serán simples dichos humanos, tal vez con lenguaje bíblico, pero mensajes humanos, exentos del poder de Dios. El mismo apóstol le ha escrito a los Corintios, en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué debía predicar Timoteo? La palabra. La palabra. Y fíjense un detalle interesante, la expresión está en singular. En otros textos de la misma epístola, Pablo le está hablando de las palabras, pero cuando llega a este punto en que está poniendo el énfasis en la predicación, lo usa en singular. Porque el llamado es a predicar la Biblia, es decir, la revelación escrita en su totalidad.
fue por lo demás el patrón que el mismo Pablo había dado. Por ejemplo, a los ancianos de Éfeso les recuerda: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Permítanme una nota al margen. Cuando escogemos qué predicar, naturalmente estamos escogiendo qué no predicar. Y esa elección de qué no predicar se parece mucho a quitar de la Biblia lo que no queremos predicar. Ténganlo presente porque vamos a volver sobre esto en un momento. Que prediques la palabra. Esta expresión, hermanos, excluye cualquier mensaje que no tenga su centro en la Biblia. Deja fuera de toda posibilidad otra cosa que no sea predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios. Fue justamente lo que no logró percibir nuestro filósofo pastor alemán Schleiermacher, que deslumbrado por la filosofía humana, deslumbrado por el humanismo de sus días, se dejó llevar por las insinuaciones satánicas. Al desviar la atención hacia algo tan incierto y voluble como resulta ser la experiencia religiosa, abandonó la fuente de la verdadera luz, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Qué hermoso los mensajes de Salmos, porque cortos y precisos. Pocas palabras, pero claridad absoluta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fuera de las sagradas escrituras solo existen las tinieblas. Y las tinieblas tienen una consecuencia: arrastran a la condenación eterna. Pero cuando Pablo usa esta expresión queruso, proclamar como un heraldo, recordemos que los heraldos no tenían atribuciones para dar explicaciones. Ellos solo debían leer a viva voz en los lugares públicos los edictos del rey. Y nosotros somos los heraldos del Rey de Reyes. Nuestro mensaje debe ser claro y preciso. El Evangelio adolece totalmente de confusión. Desde que el apóstol Juan cerró Apocalipsis hasta nuestros días, nada ha cambiado. La palabra del Señor lo afirma: todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino y dio su vida por nosotros. Dios cargó su justicia sobre su Hijo y no sobre nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y su invitación maravillosa: al que a mí viene, no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos hemos impuesto una tarea en nuestra iglesia. No podemos predicar sin entregar el Evangelio. ¿Cómo quisiéramos tener la certeza de que todos los presentes ya son hijos de Dios? Pero hay algunos estudios que dicen que en todas las congregaciones por lo menos el 10 o el 20% son inconversos. Y puede ser que aquí haya alguna persona que aún no ha entregado su corazón a Dios. Quiero decirle que este es un buen momento para que mediten su situación. Porque como está hoy, su final será la condenación, será el infierno.
No hay otra posibilidad. Pero ahí está la sangre de Cristo. Ahí está el Señor con sus brazos abiertos, estirados, diciendo: al que a mí viene no le echo fuera. Y la palabra del Señor dice que su palabra no vuelve a él vacía. Así es que si aún no has entregado tu vida al Señor, piensa que este puede ser un buen momento. Volvamos. En nuestros días el mensaje se ha pretendido acomodar al pensamiento humano, a la experiencia religiosa, y eso lo ha suavizado. No es bien visto decirle a alguien que es un pecador. Es una ofensa. Pero es la realidad que la palabra de Dios nos revela. Pero hoy día se suaviza y se acomoda para que la persona no se vaya a sentir afectada porque le estamos diciendo y le estamos revelando lo que es realmente. ¿Cuál es la advertencia que hallamos en la palabra del Señor? Y voy a hacer uso de algunos versículos que ya vimos en los mensajes de la mañana. Primera a los Corintios 14, 8 y 9. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. No tenemos autorización de parte de Dios de intervenir el mensaje del Evangelio para hacerlo más fácil de aceptar por los pecadores. Como pastor, para Timoteo no era suficiente solo conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara el mensaje de la palabra. A Timoteo se le requería que la proclamara. La palabra de Dios debía ser el contenido de su mensaje. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores bien intencionados en realidad están predicando de sí mismos en vez de proclamar la fidelidad a la palabra de Dios. Es decir, en dichos de Pablo, hoy día hay muchos predicadores que están dando sonido incierto. Y ese sonido incierto, un día tendrán que dar cuenta ante Dios. Ese sonido incierto mandó a condenación a todos los que los escucharon. Pero esa es una afirmación que hay que tomarla con cierto cuidado. Porque ningún escogido, porque escuchó un sonido incierto, va a terminar en condenación. El Señor, de alguna manera, va a llamar a ese escogido y lo va a llevar donde va a escuchar un sonido claro y prístino del Evangelio. Así como no es propio del predicador fundamentalista dedicarse a entretener a su audiencia o a su congregación con sus anécdotas, con sus experiencias personales. Estamos hablando del momento de entregar el sermón. Tampoco es propio del creyente que se precia de fundamentalista de andar prestando atención a interpretaciones livianas y desviadas del verdadero sentido del mensaje bíblico. El apóstol Pedro lo precisa muy bien cuando nos aconseja, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Así por lo visto, la palabra de Dios es clara y precisa al sostener que ella es el único fundamento de la verdad
haciendo frente al cambio de paradigma de la Biblia a la experiencia religiosa, a esa experiencia religiosa comunitaria, fuente del liberalismo teológico y de la neortodoxia que pululan por todas partes de nuestros días. A lo dicho, solamente incorporemos una reflexión más, tomando Apocalipsis 22, 18 y 19. Ya algo le había hecho referencia a esto. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él la plaga que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que este pastor alemán y sus seguidores han pretendido hacer es añadir al mensaje sagrado de la palabra de Dios la experiencia religiosa. Por lo tanto, se han hecho merecedores de las plagas escritas en la Biblia. Pero no se han contentado con eso. También han quitado del Evangelio la culpa del hombre por su pecado. Y así sus nombres no están en el libro de la vida. Son apóstatas condenados. Porque como Pablo lo afirma en Romanos 1, los versículos 21 al 25. Voy a saltarme algunas partes. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios. Se hicieron fatuos. Trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual, la consecuencia, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es tremenda la condición de esta gente. Realmente debe estremecernos. Porque cuando leemos en Romanos capítulo 1, aquí dice que por su conducta Dios los entregó a inmundicia. Pero si seguimos más adelante, por su rebeldía, nuevamente dice Dios los entregó a... Dios los entregó a... Y por 3 veces repite esta condenación sobre esta gente que se ha revelado habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. Pero no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo debía proceder Timoteo? Decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Traigamos esta tarea al presente. Esto nos dice que cuando el siervo de Dios debe estar listo para predicar la palabra, tiene que hacerlo sin demora. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre el creyente, siempre debe estar preparado. Debemos predicar la palabra cuando es sencillo y cuando es difícil. Cuando el fruto es evidente, cuando el fruto parece invisible. Simplemente predica la palabra. Predica la palabra. ¿Y cuál es el mejor tiempo para predicar? A tiempo y fuera de tiempo. Hoy día se diría, predica 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana. Está preparado para entregar el mensaje.
Tareas que debía cumplir Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En sus predicaciones, Timoteo debía ocuparse en presentar la palabra de Dios de modo tal que ésta llegara a habitar en el corazón de la congregación. No era su tarea presentar el mensaje para que la palabra pareciera estar llena de ideas interesantes, de teorías fascinantes. Él debía mantenerse en la palabra de Dios, que iba en contra de las vidas de su propia gente, y dejar a Dios hacer su trabajo. Cuando denunciamos el pecado, esa es nuestra tarea. Somos heraldos. Pero Dios toma ese mensaje y en sus escogidos los hace vida. No es nuestra tarea, no tenemos la capacidad para hacerlo. No pienses que un bonito mensaje va a transformar la vida de tu congregación. Somos humanos, redimidos por la sangre de Cristo, pero debí decir antes, pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Y como tales, no tenemos ni una posibilidad de causar un impacto en los corazones de nuestra audiencia. El que causa ese impacto es solo Dios. Solo Dios. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos use como instrumentos en sus manos. Hemos llegado a nuestro punto 3. La necesidad de la verdadera predicación de la palabra. ¿Cuál era la necesidad que Pablo estaba viendo que de alguna manera aflige su corazón y que hace poner todo esto en el corazón de Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Porque vendrá tiempo. Hay algo que resulta inevitable que ocurra. No es algo bueno, Timoteo. No te quedes de brazos cruzados, esperando que eso llegue para recién pensar en qué hacer. Ese mensaje es tan urgente hoy como lo era en el tiempo de Timoteo. Este mensaje es tan necesario tenerlo presente hoy como Timoteo tuvo que tenerlo presente en sus días. Es inevitable lo que se nos viene por delante. Y la velocidad de los acontecimientos cada vez es mayor. ¿Qué es lo que se viene? No sufrirán la sana doctrina. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre por instinto natural no quiere la revelación de Dios. Esta es la realidad de nuestros días. Con varios hemos comentado lo complejo que cada vez se va haciendo predicar el Evangelio y que la gente preste atención. En nuestro país, hasta hace tal vez 5 o 8 años atrás, uno salía a repartir tratados y nadie osaba rechazar el tratado. Hasta te daban gracias por recibir el tratado. Hoy, la mitad lo rechaza. De la otra mitad que lo recibe, tal vez el 90% lo arruga y lo bota. Hay unos que son
tienen el descaro de arrugar y botarlo para que tú te des cuenta que lo hicieron. Esa es la realidad de nuestros días. Esa es la realidad de nuestros días. Son los tiempos presentes que Pablo estaba previendo, ya que vendrían incluso en los días de Timoteo. Las personas escuchan lo que quieren escuchar. Algo que simplemente les quite el comezón de oír. La curiosidad insana se expresa con un deseo insaciable de variedad. Entonces nos encontramos con personas que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. 3 domingos, fieles asistentes. Llegan antes incluso que abramos el templo. Y pensamos, hemos ganado un nuevo feligres. Y el 4º domingo ha desaparecido por siempre. Exentos de discernimiento espiritual, están listos a abandonar al fiel predicador de la palabra por un buen orador, un experto en aplicar métodos de motivación personal. Evangelio de la prosperidad, palabra de fe. Hombres expertos en la motivación personal, como si el Evangelio fuera un transable en el mercado. Pero hay algo positivo en esto. En nosotros, que si nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, significa que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Si fuera por nosotros mismos, preferiríamos hacerlo a nuestra manera. Pero Dios cambia nuestro corazón de manera maravillosa, dándonos un deseo genuino por su palabra. Y quiero pensar que esa es la realidad de todos los que estamos convocados a este congreso de Aladic. Continuemos en la exposición que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. Algo interesante de tener en cuenta en nuestros días, con toda la proliferación que tenemos en Internet de mensajes. Ustedes pueden encontrar el mensaje que ustedes deseen. Ahí está. Y no uno, muchos. No deberíamos asumir que un maestro solamente está quitando la comezón de oír porque es popular. Pero tampoco debemos asumir que es fiel a la palabra de Dios solo por el hecho de que no es popular. No olvidemos lo que la palabra del Señor nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Pero hay más tareas por delante que tenía que tener presente Timoteo. Se volverán a las fábulas. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no cree nada, sino que creerá cualquier cosa. Así es de astuto el diablo. Así es de astuto el diablo. La persona rechaza el mensaje de Dios y queda con las puertas abiertas para que Satanás se tome su mente. Es muy llamativo esto. Nos ha pasado más de alguna vez. Algún conocido, por mucho tiempo lo hemos invitado a la iglesia. A lo mejor alguna vez aceptó nuestra invitación. Hemos perdido de vista por un tiempo. Y la próxima vez que lo vemos, se ha hecho testigo de Jehová
y de ahí no lo saca nadie. Está involucrado en toda la actividad. Llegaron los mormones, pasaron por su casa, lo tomaron y se lo llevaron y ahora es un mormón consagrado al mormonismo. Es ese el espíritu, el comezón de oír al que se refiere el apóstol. Pero una advertencia. Es posible para muchos de los que acostumbran ir a la iglesia que se desvíen de la verdad y crean en muchas fábulas. La fábula de que debemos ganar nuestro camino ante Dios. La fábula de que Dios solo ama cuando uno es bueno. La fábula de que usted debería andar por la vida pensando que es mejor que otros porque usted es cristiano, etcétera, etcétera. Muchas fábulas, porque Satanás es muy astuto para tratar de desviar nuestra atención. Hay algo, eso sí, que nos protege. Cuando somos hijos de Dios, Satanás no tiene el poder para capturar nuestra mente y para llevarnos por sus caminos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y así hemos llegado a nuestro último punto, el testimonio reafirmado. ¿Qué palabras más fuertes? Timoteo, cumple tu ministerio. Dice el texto, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí lo primero que llama la atención es cómo parte Pablo estas palabras, pero tú. Esta es una palabra de contraste en contra de esas personas que acababa de mencionar recién, aunque otros se desvíen tras las fábulas. Tú, Timoteo, tú creyente del siglo XXI, dedícate a hacer lo que Dios quiere que hagas. Dedícate a hacer lo que Dios quiere que hagas. La presencia de estas personas que van tras las fábulas en nuestro medio, y les aseguro que las vamos a tener, debe hacernos más dedicados al estudio de la palabra y no más desanimados. Debemos ser más cuidadosos en estudiar la palabra de Dios porque es la única manera de poder protegernos de las influencias de esas personas. Pero tú sigue con un vela en todo. Vela en todo. Timoteo no podía cumplir con su ministerio a menos de que mantuviera una cuidadosa atención, siendo sobrio en todo. Todo buen pastor mantiene los ojos abiertos y debería estar revisando su corazón a diario. Debería estar aplicando las palabras del Salmo 139, 23 y 24, donde dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ves si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Continúa el apóstol: soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Las aflicciones son algo inherente al ser humano. No estamos exentos de ellas. Es parte de que somos una raza caída. El pecado trajo aflicción a la vida del ser humano. Pero nuestro consuelo es el siguiente. Es realmente esta promesa, yo creo que es una de las mejores promesas que tenemos en la palabra del Señor, Romanos 8:28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Soporta las aflicciones.
porque incluso Dios tiene el poder para transformar las condiciones de tu experiencia del momento en esa aflicción, para que la gloria de Dios sea exaltada al final. Esa es obra de Dios, no nuestra. Y para los que piensan que el ministerio es una seguidilla de experiencias espirituales hermosas una tras otra, ese es, yo creo que el sueño de todo pastor. Hay muchas bendiciones maravillosas al servir a Dios, pero también hay muchas aflicciones que debemos soportar. Haz obra de evangelista. Es interesante la manera como Pablo acá se expresa a Timoteo. Haz obra de evangelista. Porque por el tono que usa el apóstol podríamos pensar que Timoteo no estaba particularmente dotado como evangelista. Pero aún así, al igual que nosotros, tenía que cumplir fielmente con esa obra como predicador de la palabra de Dios. Dios lo capacitaría, como a nosotros también nos capacitará. Y lo último, cumple tu ministerio. Puede haber muchas razones por las que el ministerio de alguien no se cumpla. Y cada una de esas razones debe ser fuertemente combatida de la mano del Señor. Miedo, incredulidad, las preocupaciones del mundo, el miedo al hombre, las críticas y el desánimo, pecados que estamos permitiendo que se alojen en nuestro corazón. Pero más poderoso que todas esas razones es la obra de Dios que quiere transformar nuestros corazones para capacitarnos para hacer su obra. Y así concluimos, hermanos, esta presentación expositiva breve del texto, presentando a las nuevas generaciones de cristianos, a nuestros jóvenes, la Biblia como la verdad absoluta de Dios, e invitándolos a que no se dejen engañar y haciendo frente al relativismo ecuménico, a las nuevas teologías que pretenden ser revisionistas, se aferren con más fuerzas a las sagradas escrituras que los podrán hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permite, Señor, tomar tu palabra y nos da, Señor, el privilegio de poder exponerla, de poder considerarla para nuestras propias vidas. Señor, deseamos ser instrumentos útiles en tus manos. Obra en nosotros esa transformación poderosa que el Espíritu Santo hace en cada uno de tus hijos que se entregan para ser vasos para honra en medio de la congregación. Toca, Señor, en nosotros el deseo de expandir el Evangelio por medio de la predicación fiel de tu palabra. Señor, sin duda muchos, especialmente nuestros jóvenes, están siendo bombardeados por las corrientes del mundo que encuentran en sus colegios, en la universidad, en el mundo que los rodea. Pero ponen ellos convicciones fuertes de que solo en tu palabra hay vida y vida eterna. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra, que sea bendiciendo a cada uno de nosotros, como también a nuestro pastor Álvaro.
¿No hay ninguna más información? Sí, adelante, pastor. Hermanos, solo quiero pedirles que cuando bajamos a cenar, que la mayoría de jóvenes salga allá al patio donde está la piscina, a la terraza, y dejar lugar en la sala de restaurante para los más grandes, porque a ellos les cuesta subir las gradas. Así que los jóvenes que tienen fuerza, arriba las gradas y al patio ahí de la piscina. Gracias. Bueno, para ir finalizando este culto, voy a pedir que busquen en el corario. Hay un canto nuevo en mi ser que yo lo tengo con el número 14 y voy a pedir al pastor Marcelo Antilef que después de terminar el himno pasa aquí adelante para que nos levante con la oración final. Pongámonos en pies. Hay un canto nuevo en mi ser. Inclinamos nuestro rostro para orar. Señor, Padre bendito, toda honra y gloria sea para ti, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu dirección, Señor, y cómo, Señor, en este día, Señor, nos formas, nos capacitas. Gracias, Padre eterno, Señor, porque tu palabra siempre ha sido y será eficaz para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las exposiciones en este día, por todo lo que se ha realizado. Permite, Señor, en esta hora también, Padre eterno, poder tal vez ir, Padre eterno, a nuestras habitaciones, Padre celestial, dándote gracias, Señor, y que guarde nuestras vidas, como si algún hermano también
tiene que viajar en esta hora, Señor, guárdale, cuídale y protégele, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, también rogamos para el día de mañana, que nos des dirección, sabiduría, entendimiento en todo lo que se vaya a realizar, Señor. Gracias, Padre bendito, te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.